Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, coordinador del Gobierno de la Mañana. El saludo, el abrazo para todo el equipo de el principal programa de la República Dominicana. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Vamos a comenzar hablando un poco de la situación en Sri Lanka, que es un país al que le hemos estado dando seguimiento a su situación de convulsión política, porque ha sido, diría yo, la primera nación del mundo que realmente ha visto caer un gobierno en medio de toda esta situación que ha generado la crisis económica mundial derivada de la pandemia y derivada de la inflación que ha generado la pandemia. El presidente de ese país, hay que recordar que tuvo que salir huyendo. La población se lanzó a la calle, tomaron por asalto el Palacio Presidencial, quemaron la residencia del primer ministro. Y la verdad que Sri Lanka se ha visto envuelto en medio de una situación bastante difícil en las últimas semanas. El presidente Gotabaya Rajapaksa se encuentra asilado, podríamos decir, en Singapur, aunque el gobierno de ese país dijo que lo recibió como un invitado en condición de visita privada. Pero en realidad salió huyendo. Se fue a las Islas Maldivas, ahí tampoco lo quisieron y se tuvo que ir a Singapur. Al primer ministro, que también estaba en el cargo en ese momento, le quemaron la residencia y los manifestantes enardecidos solicitaban su dimisión del cargo. Anoche, en una votación que le favoreció este primer ministro, bueno, pues ha resultado electo Ranil Wickremesinghe, son unos nombres rarísimos por ahí. Ranil Wickremesinghe resultó electo anoche por el Parlamento en una votación sumamente mayoritaria, 134 votos a favor, 82 en contra, que fueron favorables a otros aspirantes, pero fue electo anoche como presidente interino de Sri Lanka, interino porque lo que le tocará será completar el periodo, la parte del periodo del mandato que quedó del presidente que huyó del país. Entonces deberá gobernar hasta noviembre del 2024, cuando habrá nuevas elecciones en esa república del sudeste asiático. Con la elección de este presidente interino, que recuerdo, también se estaba solicitando su renuncia, su dimisión, y le quemaron la casa. Pero es un hombre que tiene mucho apoyo político. Ha sido primer ministro. Ha sido primer ministro seis veces. Ha sido primer ministro. Incluso ahora era el primer ministro actual. Con su elección no termina la crisis. Él anoche hizo un llamado inmediatamente a la unidad. Vamos a olvidarnos de las divisiones, vamos a convivir, permítanos gobernar y vamos a resolver la crisis de este país. Pero la verdad es que, como decíamos, la población también había estado solicitando su dimisión y, como decíamos, hasta le quemaron su residencia. La cosa se pinta ahora un poquito más organizada en ese país, pero vamos a esperar a ver lo que pasa en los próximos días con esta elección del Parlamento y si la población definitivamente va a permitir que el hombre asuma y que trate de llevar sosiego y por lo menos un poco de organización a ese país que es sumamente importante en esa región allá de Asia. Es importante, antes de que concluyas el tema, decir algo, sobre todo para que los dominicanos lo piensen bien. Esa nación que siempre ha tenido problemas, como todos los países del mundo, en un momento dado era el país del sudeste asiático, de esa zona de Asia Central Sur, con el ingreso per cápita más alto de la región. Esa isla, a donde los portugueses llegaron hace siglos, era la primera productora de toda esa zona de especias todavía. Incluso tiene una gran industria relacionada a ese campo importante de la alimentación.
Esa isla que multirreligiosa, multiétnica, población hindú, cristiana, musulmana, en un momento dado era un gran ejemplo de que una población de diferentes orígenes y creencias podía convivir. Y usted preguntará, ¿y qué pasó? Bueno, entre otras cosas, algunas ideitas por ahí que lucen muy buenas y que se predican en esta parte del mundo, atentaron, por ejemplo, contra su agricultura, cuando una señora, imbuida de muy buenas intenciones, pero de pésimas ideas, se le ocurrió que la agricultura de esa nación tenía que ser totalmente orgánica y sin el uso de ningún tipo de intervención de la malvada química y transigenia y de los herbicidas, y terminaron en apenas cuestión de unos meses acabando con su soberanía alimenticia. Así que es para pensarlo, para que también no es la única causa, pero es una de tantas. Claro. Que convirtieron esa nación en lo que es hoy. Una nación de 22 millones de habitantes, no es un país pequeño, podría serlo en territorio, pero no en población. Cayó en medio de una crisis económica en donde se quedaron sin alimentos, sin medicinas, sin recursos para pagar su deuda externa, y lógicamente la población no aguantó más y se llegó a esta situación que ahora tratan de organizar con la elección de un nuevo presidente interino. Y me voy a Estados Unidos. El presidente Joe Biden va hoy a Massachusetts y va a pronunciar un discurso desde una vieja planta generadora de energía eléctrica a partir de carbón, que está cerrada esa planta. ¿Por qué? Bueno, Estados Unidos ha visto revertir todos los avances a los que había llegado en relación de políticas para combate al cambio climático. Ese país se había mantenido renuente durante muchos años a sumarse a pactos para reducir el cambio climático, debido a que eso definitivamente limitaba mucho la producción industrial de ese país, y los estados, sobre todo estados republicanos y estados mineros, se habían estado oponiendo férreamente a cualquier tipo de política de combate al cambio climático. Estados Unidos nunca firmó el protocolo de Kioto, por ejemplo. Se mantuvo durante mucho tiempo fuera del Tratado de París para el cambio climático. Finalmente Obama lo firmó durante su presidencia, pero luego vino Donald Trump y sacó al país de ese tratado. Joe Biden retomó la política ambiental de Obama, pero ahora vino la Suprema Corte y le dio un golpe en la yugular y desautorizó, al discutir la Suprema Corte una legislación, una medida que presentaron unos 18 estados sobre todo republicanos y productores del carbón mineral, solicitando que se desautorizara a la Agencia Medioambiental de los Estados Unidos para regular el tema de las emisiones y su capacidad para dictar a los estados el tipo de política que debían asumir en ese sentido. Y la Suprema Corte, que tiene ahora una composición sumamente ultraconservadora, le dio ganancia de causa a ese pedido de esos estados, y entonces derogó esa capacidad que tenía la Agencia de Protección Ambiental, que el presidente Joe Biden la calificó inmediatamente como una medida devastadora a los fines de los Estados Unidos de implementar las políticas medioambientales que él entiende que son definitivamente necesarias en este momento en que el cambio climático, ya por ejemplo, hoy dicen científicos a propósito de la ola de calor que está devastando a Europa, derritiendo incluso pistas de aeropuertos en el Reino Unido, y que está también afectando seriamente a Estados Unidos, para citar dos países, pero es un tema ya de carácter mundial. Hoy dicen los científicos que lo que está ocurriendo en estos días es un ejemplo vivo de que lo del cambio climático es una realidad y que vino
para quedarse. Entonces, además del tema de la Suprema Corte, la Casa Blanca, el gobierno de Joe Biden, trató de conseguir una legislación a través del Congreso para regular el tema de la política ambiental en Estados Unidos, pero eso fracasó en el Congreso porque le faltó apoyo de un senador demócrata de West Virginia, que a propósito es un estado minero, un estado gran productor de carbón, y ese senador, que es demócrata, dice él, pero él le responde a la mayoría de los votantes de su estado. Y en ese estado, bueno, pues querían que también esa regulación terminara, y él apoyó ese proyecto que presentaron sobre todo republicanos, y le tumbó a la Casa Blanca la posibilidad también en el Congreso de conseguir esa legislación. Entonces, hoy va Joe Biden a Massachusetts, y desde allí ya va a anunciar, según se ha dicho desde la Casa Blanca, aunque no se ha especificado qué tipo de medidas, pero va a anunciar un paquete de medidas desde el punto de vista ejecutivo, medidas ejecutivas para algunas regulaciones que tienen que ver con el medio ambiente en los Estados Unidos y que podrían también favorecer a otras regiones del mundo. Pero así van las cosas en ese país, luego que la Suprema Corte de los Estados Unidos cambiara radicalmente y dejara de ser un estamento equilibrado, vigilante del buen funcionamiento de la sociedad de ese país. Llévatelo, Cundo.